Para poder usar Excel es muy importante conocer cuáles son todos los tipos de datos que se pueden introducir en la hoja de trabajo, ya que esto nos permitirá sacar el máximo provecho en cada uno de nuestros proyectos. De esta forma, en esta lección enseñaremos qué tipo de información podemos comenzar a agregar en Excel. En una hoja de cálculo, los distintos tipos de datos que podemos introducir son valores constantes. Es un dato que se introduce directamente en una celda y puede ser un número, una fecha u hora o un texto. Y estos a su vez pueden ser rótulos y rótulos largos. Y el otro tipo de datos que se puede introducir son fórmulas, que son una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Explicaremos primero los valores constantes. Como mencionamos, estos pueden ser textos. Para introducir un texto como una constante, seleccionamos la celda y luego escribimos el texto. El texto puede contener letras, dígitos y otros caracteres especiales que se pueden reproducir en la impresora. Una celda puede contener hasta 32.767 caracteres de texto. Si un texto no entra en la celda, podemos utilizar todas las adyacentes que están en blanco a su derecha para visualizarlo. No obstante, el texto se almacenará únicamente en la primera celda. El texto aparece por defecto alineado a la izquierda en la celda. Dentro del tipo texto, estos pueden ser rótulos, que viene a ser uno de los elementos más comunes a la hora de agregar datos en las hojas de cálculo. Los mismos son cualquier tipo de anotación que al menos contenga un carácter alfabético, y este puede ser en mayúscula o minúscula. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, la palabra hola o el código A458 o puede 230D, entre muchos otros. Como se puede observar, después de introducir el dato en la celda A1, este tipo de dato, que es un texto, se alinea a la izquierda. No puede ser utilizado para ningún tipo de operación matemática, ya que la misma simplemente generaría un error. Además, estos tipos de rótulos no pueden tener más de 255 caracteres de longitud y siempre se alinean, volvemos a repetir, a la izquierda de la celda. Este tipo de anotaciones son utilizados principalmente para generar seriales y códigos. El siguiente tipo de texto es rótulos largos. En el caso de los rótulos largos, son considerados como las únicas anotaciones capaces de sobrepasar los límites de las celdas. Por ejemplo, ingresaremos en la celda B4 el texto Laboratorio de Cómputo. Después de ingresar el texto, podemos apreciar que al ser rótulos largos, se alargan hacia la derecha de la misma siempre y cuando la celda de la derecha no contenga ningún tipo de información. Al hacer clic en cualquier otra celda o Enter para introducir el texto, podremos apreciar que el texto Laboratorio de Cómputo está abarcando dos celdas, la celda B4 y la celda C4. Pero en realidad el contenido del texto solo se encuentra en la celda B4. Si hacemos clic a la celda B4, podremos apreciar en la barra de fórmula el texto Laboratorio de Cómputo. Pero si hacemos clic en la celda C4, podremos apreciar que no contiene ningún texto esa celda. En el caso que termine ocupando dos o más celdas y querramos modificar algún aspecto de la anotación que se ha agregado ahí, se debe realizar desde la celda original, es decir, desde la celda B4, ya que al introducir un dato en la celda del lado derecho, automáticamente su visualización se cortará y solo se podrá ver lo que abarca la celda original o hasta la celda donde se haya cortado la visualización de la anotación. Por ejemplo, si ingresamos en la celda C4 el texto de inventario y luego le damos Enter para ingresar el texto, podemos observar que se puede ver que en la celda
B4 solo aparece la primera parte del texto, no aparece completo, solamente se ve laboratorio, pero no se visualiza toda la información completa. Y en la celda C4 se ve inventario. Si ingresamos en la celda B3, por ejemplo, nuevamente la palabra laboratorio de cómputo, vamos a ver una diferencia. Enter para ingresar, podremos apreciar que en la celda B3 se ve completo el texto, abarcando desde la celda B3 hasta la celda C3. Pero en la celda B4 solamente se ve una parte del texto. El otro tipo de datos que permite ingresarse en Excel son los números comunes. Para introducir números podemos incluir los caracteres de 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 y signos especiales como más, menos, entre paréntesis, slash, que es división, o porcentaje, que pertenece, entre otros. Otros de los elementos que se pueden agregar a esta hoja de cálculo son los números comunes. Hay que tener en cuenta que estos números se diferencian en varios aspectos con aquellos que pueden ser introducidos para fórmulas y para funciones. De acuerdo con algunas características de los números comunes, el carácter E es interpretado como una notación científica. Por ejemplo, si escribimos 3E 5 y luego ingresamos Enter, va a equivaler a 300.000, es decir, 3 por 10 elevado a 5. El signo más delante de un número será ignorado por el programa. Si ingresamos, por ejemplo, más 6, Enter, o más 66, se ignora el signo y solamente ingresa el número 66, como podemos observar. Una coma será considerada como una coma decimal. Si ingresamos 10,5, lo ingresa como decimal. Si introducimos el porcentaje al final de un número, Excel lo va a considerar como porcentaje, como podemos apreciar. Se pueden colocar porcentajes como 1,10%. También podemos ingresar números negativos. Para ello debemos colocar primero el signo menos antes del número. Menos 12 para que sea considerado como negativo, o si no, el número entre paréntesis. Y luego Enter. También está permitido las fracciones. Para introducir las fracciones, tales como un cuarto o 6 sobre 89, debemos escribir un 0 para que no se confundan con números de fecha. Por ejemplo, primero ingresamos el 0 y luego un cuarto. Y luego Enter, para que sea considerado como fracción. También podemos ingresar números fracciones con enteros. Por ejemplo, 3 quintos. 3 enteros con 3 quintos. Si un número no entra en la celda, como primera medida se pasa automáticamente a la notación científica. Si tenemos un número demasiado grande que no ingresa en la celda, al dar Enter o presionar la tecla Enter, va a pasar a su notación científica, como podemos observar. Por defecto los números aparecen alineados a la derecha, como pueden ver, en todas las celdas que hemos ingresado los diferentes tipos de números con los cuales podemos trabajar. Y en la próxima lección seguiremos viendo más tipos de números con los cuales podemos trabajar en una hoja de cálculo.